Vamos a determinar cómo calcular el volumen de un vaso. En este caso, este vaso va a tener la forma de un cono truncado. ¿Qué significa esto? Que es un cono que está cortado paralelo a la base. Es decir, está cortado. El cono sería completo y lo que está cortado. Entonces, esto no es un cono que está cortado. Le falta una parte a este cono. En este caso, le faltaría el vértice inferior del cono. Entonces, aquí me dicen, por ejemplo, quién es el radio de la tapa, la parte superior del vaso. Me dicen que este espacio tiene 6 unidades de radio. Y la base, que también es un círculo, en este caso, que es R minúscula, va a tener 3 unidades. Y la altura del vaso va a tener 4 unidades. Con estos datos, repito, queremos calcular cuál es el volumen de este vaso con respecto a U unidades. ¿Qué vamos a hacer para esto? Bueno, vamos a completar el cono. Y para completar el cono, lo que hacemos es dirigir los laterales, los lados, para formar el cono. Vamos a hacerlo con líneas discontinuas para no confundir la figura. Vamos a confundir aquí, vamos a trazar líneas discontinuas y estas líneas después vamos a unirlas con la otra línea que aparece en el otro lado. Vamos a unir las líneas y entonces lo que hemos hecho es construir nuestro cono. Aquí tendríamos nuestro cono. Este sería el cono completo. Este sería el vértice del cono, que sería un punto. Ahora bien, conocemos algunas fórmulas para calcular el volumen de un cono. Vamos a ver. Conocemos en matemática, en la parte de volumen, que el volumen de un cono es 1/3 de pi por su radio al cuadrado multiplicado por su altura. Esa sería la fórmula para calcular el volumen de un cono, que sería la tercera parte de un cilindro, que lo hemos explicado en otro ejercicio. Entonces, aquí cómo vamos a calcular, en este caso, el volumen del cono truncado, que es este espacio. Lo que hicimos fue completarlo. Vamos a buscar entonces el volumen del cono completo, y a ese volumen completo vamos a restar el volumen del cono inferior, porque aquí, como vemos, hay dos conos completos, que es el cono que va desde R hasta este vértice y este cono pequeño. Si al cono grande le resto el cono pequeño, me daría entonces este cono truncado, que es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos por aquí que el volumen, vamos a escribirlo aquí, de el cono, llamarlo truncado, CT, cono truncado, va a ser igual al volumen del cono grande completo menos el volumen del cono pequeño. Repito, si al volumen del cono grande le resto el volumen del cono pequeño, me daría el volumen del cono truncado, que no es más que el volumen del vaso. Entonces, debemos buscar dos volúmenes de dos conos y entonces restarlos. Ahora bien, vamos a empezar. Vamos a buscar aquí primeramente el volumen del cono grande. Sería 1/3 por pi por su radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? En este caso del cono grande, el radio sería, en este caso, sería R mayúscula, que sería 6. Sería por 6 elevado al cuadrado por su altura. Y aquí viene un problema. La altura de este cono vendría desde el centro de la base inferior hasta el vértice superior. Esa sería la altura. Esta altura, vamos a la H. Y esa altura sería entonces la suma de dos alturas. Sería esta que está aquí es H1 y esta vamos a llamarla H2. Que es H sería H1 más H2. Si yo sumo la altura del cono truncado más la altura del cono pequeño, me daría la altura del cono, que es lo que quiero para si estuviera aquí en la altura para calcular el volumen del cono grande. Entonces la pregunta es, ¿cómo buscamos la H, que sería completo? Aquí vamos a aplicar entonces el teorema de Tales, porque aquí tengo, en este caso, este ángulo de 90 grados, porque es perpendicular, y aquí también. Entonces puedo plantear que R mayúscula, o sea, este radio sobre su altura, que es H1, va a ser igual a R minúscula sobre su altura, que es H2. O sea, R entre H1 igual a R entre H2. Yo conozco quién es R. Esta R la conozco, que es 6.
sería 6 sobre H1, lo conozco, que es 4, igual. R la conozco, que es 3. Y me faltaría solamente calcular H2. ¿Cómo despejo H2? Bueno, H2 sería 4 por 3, 12, entre 2 me daría 6, 2 entre 6 me daría 2 unidades, es decir, H2 es 6, es 2 unidades. Entonces, ¿quién sería H? H sería H1, que lo tengo, que es 4 unidades, más H2, que es 2 unidades, y entonces me daría 6 unidades, es decir, el cono completo va a tener, aplicando el teorema de Pitágoras, 6 unidades de altura. Aquí multiplicado por 6. Aquí tendríamos el volumen del cono grande. Vamos a efectuarlo. Sería 1/3 de pi por, esto haría 36 por 6. Vamos a simplificar el 3 con el 2. Esto me daría 72 unidades, en este caso pi, unidades cúbicas. Recuerden que estoy hablando de volumen. Este es el volumen del cono grande. Vamos a restar entonces aquí. El volumen del cono truncado es igual al volumen del cono completo, que es 72 pi unidades cúbicas, menos el volumen del cono pequeño. Lo que nos falta es buscar ahora el volumen del cono pequeño. Pero en el cono pequeño la altura es 2. Entonces el volumen del cono pequeño es 1/3 de pi por R2 por H, igual. Nos quedaría 1/3 por pi por su radio, en este caso su radio es 3, recuerden, 3 unidades al cuadrado, por su altura que es 2. Esto me daría 1/3 de pi, esto daría 9 por 2, daría 18 unidades cúbicas, simplifico, me daría 6 pi unidades cúbicas. Este es el volumen del cono pequeño, me daría 6 pi unidades cúbicas. Y entonces el volumen del cono truncado a restar me daría 66 pi unidades cúbicas. Y hemos logrado calcular el volumen de este vaso en forma de cono truncado, restando el volumen del cono completo menos el volumen que se forma en la base al proyectarlo para buscar su vértice. Espero lo hayan entendido, les guste, les sirva para sus ejercicios, para sus estudios. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.